Ya como es experta en museos, porque precisamente ha sido su labor profesional cuando estaba en activo, pues nos va a hablar de un tema muy interesante, pero además también muy desconocido. Manuel Machado, el museo imaginado. Tienes la palabra, querida Belén. Muchas gracias, querido subdirector, estimados amigos, estimados académicos, señoras y señores. Es para mí todo un reto hablar hoy de un poeta y de su obra poética, teniendo en cuenta que mi preparación científica ha redundado en otras materias, no propiamente en la literatura. Sin embargo, en este caso, manejando la documentación que existe en la academia, pues me di cuenta de que había algunos aspectos que me parecían muy interesantes y a ello se debe la presentación de esta conferencia hoy ante todos ustedes. La conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de los hermanos Machado, Manuel y Antonio, está siendo la ocasión perfecta para conocer los acontecimientos familiares y literarios de su vida a través de la exposición Los Machado, retrato de familia. Exposición organizada por las Reales Academias, la Sevillana de Buenas Letras y la Burgense de Historia y Bellas Artes, que han contado con el patrocinio de la Fundación Unicaja de Málaga. Además, han colaborado la Fundación Círculo de Burgos, la Real Academia Española y el Ayuntamiento de Sevilla. La exposición Los Machado, retrato de familia, con sedes en Sevilla, Burgos y Madrid, presenta la biografía literaria y familiar desde la niñez, pasando por la juventud con sus estudios y vivencias, entre tertulias, colaboraciones periodísticas y la creación poética, para llegar al estado de madurez en su pleno universo creativo, individual y compartido. La guerra civil separó las vidas que no su espíritu. Este permaneció y permanece unido a través de libros y poemas que hoy nos acompañan. En nuestro caso, vamos a centrarnos en la personalidad de Manuel Machado, elección casi obligada como reconocimiento a la generosa actitud del matrimonio Machado, Manuel y Eulalia, que acordó ya en vida donar a esta academia la biblioteca y el archivo personal del poeta después de su deceso. Desde 1948, cuando ingresaron los primeros fondos machadianos, hasta hoy, las donaciones de libros y documentos se han ido sucediendo, de tal manera que podemos afirmar que la Real Academia Burgense custodia uno de los conjuntos machadianos más importantes que se conservan en España, siendo el otro gran fondo machadiano el que custodia la Fundación Unicaja de Málaga. Manuel Machado nació en Sevilla el 29 de agosto de 1874, en el seno de una familia culta y librepensadora que tuteló con sumo cuidado la educación de sus miembros. El traslado de la familia a Madrid en 1883, al aceptar su abuelo la cátedra de Zoología en la Universidad Central, hizo posible que sus nietos Manuel y Antonio ingresaran como alumnos en la Institución Libre de Enseñanza, centro educativo que desarrolló un innovador método de aprendizaje para los jóvenes escolares. El abuelo de los Machado conoció a Giner de los Ríos durante los años que éste estuvo exiliado en Cádiz y Sevilla. Ambos mantuvieron una estrecha amistad y cuando la familia se trasladó a Madrid, los jóvenes Machado acudieron a este centro escolar fundado por su amigo en 1876. Allí recibieron una buena formación teórico-práctica en materias científicas y humanistas, siendo su proceso de aprendizaje muy participativo. Siguiendo la metodología de Giner y de Cosío, profundizaron en la poesía, el arte y la historia, estudios esenciales para la buena educación de los jóvenes. La influencia de esta formación académica se dejará traslucir en su obra posterior, concretamente en los poemas de temática histórica que él consideraba una excelente expresión de la cultura y del arte. La relación de la familia Machado con la Institución Libre de Enseñanza no se circunscribió únicamente a los jóvenes escolares, sino que también colaboraron con ella el abuelo y el padre. Este último publicó en su boletín varios estudios sobre el folclore y el arte popular e incluso le ofrecieron una cátedra para impartir esa materia en 1885.
Esta etapa de la vida dejó una honda huella en los hermanos Machado, que conocemos por los poemas escritos y dedicados a sus maestros y en especial a Francisco Giner de los Ríos. Son célebres los testimonios de Antonio Machado, recordando su época de estudiante y a sus maestros presentes en cartas y en la crónica del semanario Idea Nueva de Baeza, o el poema dedicado a don Francisco Giner de los Ríos, ambos fechados en Baeza poco tiempo después de su defunción. Manuel Machado le profesó también un enorme respeto y mostró un gran cariño hacia el maestro, al que recordó en canciones y dedicatorias con su epitafio: «Yace aquí San Francisco Giner, laurel y palma, entregó a Dios el cuerpo y a los hombres el alma». Dos versos alejandrinos que condensan con rotundidad y elegancia el profundo significado de su herencia espiritual. Años más tarde, en 1918, con motivo del tercer aniversario del día de su muerte, escribirá una bella necrológica que publicó en el libro Día por Día de mi calendario. El texto, una prosa poética de rico y cuidado vocabulario, transmite de forma sensible y minuciosa, como si se tratase de una pintura, la atmósfera triste y sobria de la noche en que murió. Hoy, hace 3 años, como ahora, la primavera estremecía ya con auras precursoras la fresca noche de febrero. Todo era sombra en el jardín, penumbra en los amplios vestíbulos y en las estancias de la planta baja. Un silencio religioso, turbado apenas por el sotavoce de una pregunta angustiosa, ese terrible silencio que ha de romper el sollozo desgarrador que alguien oye ya, pesaba sobre la vieja casa de la institución libre de enseñanza, tan alegre siempre del vocerío infantil. El maestro se moría. Manuel Machado comenzó su andadura poética muy joven. Según reconoció en su discurso de ingreso en la Real Academia Española, se había declarado poeta desde los 12 años, gracias a su facilidad para la rima y el ritmo y su decidida inclinación hacia la lírica. Allí estudió el romancero y el teatro clásico del Siglo de Oro. Años más tarde, ya en su juventud, y junto con su hermano Antonio, colaboró en diversos semanarios humorísticos, entre ellos en La Caricatura, junto con Enrique Paradas, y que, según sus propias palabras, lo hacían todo, escribiéndonos las 32 o 36 páginas de que constaba. Con este último poeta publicó Tristes y Alegres en 1894 y Versos en 1895, poemarios donde sus composiciones muestran la influencia de la poesía clásica española. Ese mismo año, en 1895, se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Sevilla. El viaje a París supuso un hito importante en la vida de Manuel Machado. Se trasladó a la Ciudad de la Luz en la primavera de 1899. Allí trabajó enviando crónicas al diario El País y más tarde, junto con su hermano Antonio, como traductor en la editorial Garnier. Durante su estancia parisina conoció y formó parte del ambiente artístico y literario, del simbolismo en pleno triunfo, en sus propias palabras, que dominaba la ciudad. Fue un asiduo participante de las tertulias literarias y de la vida bohemia compartida con poetas, escritores y amigos. También allí despertó su pasión de poeta íntimo y personal, en la que refleja su yo interior, que inició con el poemario de Alma, publicado en Madrid en 1902, que le consagra como poeta modernista. El libro de Alma supuso toda una novedad en su época por la libertad compositiva de la temática tratada y la alusión a aspectos íntimos de la personalidad del poeta, aspectos que fueron resaltados y comentados en numerosas reseñas de la crítica literaria y periodística, entre las que debemos mencionar la firmada por Miguel de Unamuno, que alabó la facilidad con la que expresaba los sentimientos íntimos, la visión de la historia a través del arte y la literatura y la búsqueda individual en la libertad de sus cantares. Este filósofo prologaría la versión de Alma en 1907. Un buen retrato de la personalidad literaria de este momento se lo debemos a su amigo y compañero de letras Enrique Paradas. La Real Academia Burgense conserva en su fondo machadiano un interesante texto de su mano que escribió con la intención de prologar las obras completas de Manuel Machado, que la editorial Mundo Latino publicaría entre 1922 y 1924. El texto, una hoja manuscrita por ambas caras, no llegó a publicarse, si bien es muy interesante porque analiza con gran acierto los caracteres líricos de la poesía de Manuel Machado.
Su estilo es inconfundible. Sus versos, a veces sin cadencia ni ritmo, llevan dentro todas las armonías que el alma anhela, el mejor gusto depurado por el arte más exquisito. Y, al fin y al cabo, estos son todas las maravillas del mundo. Una mujer bella, una catedral, un buen cuadro, una ópera de Wagner y una hermosa estrofa. Son todos armónicos que se adueñan de nuestro espíritu, llevándole en pos del ideal, cuanto más lejano, más apetecido. Paradas ensalza su personalidad individual, sin imitaciones ni limitaciones, que se manifiesta en la compleja psicología que aflora en el hombre y en el escritor. Cualidades que se pueden apreciar en el poema de Felipe IV, que destaca por la sencillez, la frase justa y la sobriedad. En él matiza el acierto de expresiones populares como que Dios guarde, la descripción de su rostro, cansado el oro, de su pelo undoso y de sus ojos el azul cobarde, o el final majestuoso que invita a la reflexión interior. Considera el poema como una obra magistral que ya anuncia lo que será una constante en el poeta, la búsqueda de un ideal. Manuel Machado fue un poeta muy versátil, tanto en las formas como en la temática, en la que cultivó aspectos populares, sentimientos íntimos y temas clásicos. A estos últimos pertenecen los poemas inspirados en la historia y el arte a los que nos vamos a referir. Según manifestó en su discurso de ingreso a la Real Academia Española, el libro Alma, Museo y los Cantares de 1907 es donde mejor se concentra el significado de su poesía. Alma es la expresión de su mundo interior. Museo es la visión de la historia a través de las obras de arte y Cantares es la poesía del sentimiento y de la vida. En nuestro caso, nos vamos a centrar en la sección de museo a la que hemos añadido el adjetivo imaginado para presentar una serie de imágenes acorde con la línea temporal de sus poemas. Estos se organizan a partir de 3 temáticas generales: los personajes históricos y de leyenda, los artistas y sus obras y, finalmente, los monumentos y las ciudades. La presentación de los poemas sigue el orden que en su día propuso el autor, por lo que se mantienen los apartados de museo para poemas de personajes históricos y de leyendas, Apolo, poemas inspirados en pintores, y ciudades, poemas dedicados a monumentos históricos y ciudades. Destacar que en estas composiciones presenta una gran libertad expresiva y un estudiado lenguaje que son un reflejo de su etapa de poeta modernista. En ella recupera además la tradición narrativa de la lírica y de la literatura del siglo de oro, que también llegó a conocer desde sus tiempos de estudiante. Los poemas que conforman el Museo Imaginado los compuso entre los años finales del siglo XIX y la primera década del siglo XX y fueron apareciendo de forma gradual en las siguientes publicaciones: Alma, imprenta de Amarzo en Madrid en 1902, Caprichos, tipografía de la revista de Archivos en Madrid en 1905, Alma, Museo, los Cantares, imprenta de Puello en Madrid en 1907, Alma, ópera selecta, imprenta Garnier en 1910 y posteriormente Apolo, teatro pictórico y finalmente Horas de oro en los apartados que denominó Ayer y ciudades de España en 1938. Indicar que muchos de estos poemas se publicaron de forma individual en periódicos y revistas, Blanco y Negro de ABC y Los lunes del Imparcial principalmente. Museo es la referencia a la sección de museo que está en Alma, con 3 poemas dedicados a personajes históricos y a narraciones, aunque ya se vislumbra el interés por el arte. En las sucesivas ediciones de Alma, la sección de museo varió en el número de poemas que contenía. La sección más completa es la que presenta la edición de la editorial Garnier de París de 1910, Alma, ópera selecta, donde se incorporan poemas de Caprichos, reediciones de Alma y de otras publicaciones anteriores. En nuestro caso, hemos optado por esta edición porque ofrece la secuencia temporal más completa. En ella, las referencias históricas se inician en la Antigüedad para continuar en la época medieval y el Renacimiento, los siglos XVII y XVIII y finalizar en el cambio finesecular del siglo XIX al XX en su época contemporánea. La inspiración de estos poemas es sobre todo literaria, en la que se incluyen hechos históricos tomados de la tradición narrativa del mundo clásico, de los poemas épicos y de las leyendas, con especial incidencia en la época del siglo de oro español.
En los poemas reconocen aspectos sociales y culturales que caracterizan cada época, temática que refleja también el influjo de la estética parnasiana con su tendencia a inspirarse en las artes plásticas y en asuntos de civilizaciones pasadas y exóticas. Estos poemas manifiestan un buen conocimiento de la literatura precedente por parte de Manuel Machado. En ellos recupera los modelos líricos característicos de cada época, siguiendo en parte los postulados modernistas, de tal manera que en su museo renacen los romances con sus antiguas fórmulas actualizadas en la versificación y en la rima para contarnos su visión de los hechos pasados. La selección de imágenes que proponemos en este museo quiere reflejar esa correlación entre imagen y palabra, derivada de su inspiración en las fuentes literarias. En la mayor parte de los casos son obras de museos que el poeta pudo conocer. En otros, los menos, hemos elegido una representación posterior cuya imagen es también fruto de un texto literario, un mismo texto que ha inspirado al poeta y al pintor. Inicia el recorrido histórico de museo aludiendo al origen de la humanidad y siguiendo la tradición judeocristiana bien conocida por los textos bíblicos del Génesis. Los poemas están dedicados a Abel y a Ruth y fueron publicados en Caprichos en 1905. Destacar en este poema de Abel, sobre todo, la estrofa final en donde hace perfecta alusión a toda la tradición bíblica y a la escena que tenemos delante. Junto de la corriente, desnudo y muerto yace Abel, y la primera, sangre vertida, saca el sol poniente. El humo al cielo sube, callado de la hoguera, y baja como un duelo soberano la noche a la pradera. Caín, Caín, ¿qué has hecho de tu hermano? Completa este capítulo una referencia al mundo clásico cuya cultura se extendió por todo el Mediterráneo. Su poema cuenta la conocida historia del trágico amor entre Marco Antonio y Cleopatra. Este poema se publicó en la primera edición de Alma bajo el título de Flores y aquí lo presenta también como Oriente. Posteriormente sigue la etapa que él denomina primitivos y que está dedicada a la época medieval a partir de sus personajes históricos. Para su propuesta histórica recupera los tipos de estructuras poéticas que fueron utilizadas en aquel momento, siendo el romance el tipo de poema más representativo. Castilla y Alvar Fáñez, con los que inicia la serie, son poemas inspirados en la literatura épica del Cantar del Mío Cid, del que recrea los pasajes del destierro y la toma de Valencia. Los poemas constan de varias estrofas de 5 versos en decasílabos y heptasílabos con rima sonante. Fueron publicados en Alma en las ediciones de 1902 y 1907. El inicio de Castilla se repite también al final. El cielo-sol se estrella en las duras aristas de las armas, llaga de luz los petos y espaldares y flamea en la punta de las lanzas. El ciego sol, la sed y la fatiga, por la terrible estepa castellana, al destierro, con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga. Retablo o glosa está dedicado a Santo Domingo de Silos y a Gonzalo de Berceo, dos figuras preeminentes en la historia castellana. El primero fue el fundador del monasterio de Silos, que alcanzó una gran proyección cultural y espiritual en Castilla. Gonzalo de Berceo, también riojano, fue el poeta más representativo de la corriente del Méster de Clerecía, tratadista de la lengua castellana y autor de la vida de Santo Domingo de Silos. El poema sigue la estructura medieval del Méster de Clerecía, con sus estrofas de 4 versos alejandrinos con rima consonante. Los poemas Don Carnaval y Rescate son romances pertenecientes al Méster de Juglaría, la forma poética más popular. Los romances presentan estrofas de 4 versos con rima sonante y tratan sobre la temática medieval del carnaval y las leyendas de cautivas, moras o cristianas de la Reconquista. Se publicaron en Alma y Rescate en Tristes y Alegres en 1894. La sección se cierra con un poema dedicado a Oliveretto de Fermo, inspirado en el condottiero de Fermo, un personaje tratado por Maquiavelo en su obra El Príncipe, que vivió y murió en la Florencia de los Medici. El poema consta de varios pareados encadenados de rima consonante que anuncia la siguiente secuencia del siglo de oro. Se publicó en la edición de Alma de 1902. En el capítulo dedicado a la España del siglo XVII, en él es el que recupera la composición de sonetos y de tercetos tan característica de la lírica de la época.
Los poemas Madrid Viejo, La Corte, Don Miguel de Mañara y Un Hidalgo son retratos sociales de la etapa final de los Austrias, dominada por la decadencia y la pobreza social. La vida se desarrollaba entre viejos conceptos de honor, el orden opresivo de la corona y la rígida moralidad de las normas religiosas. Estas últimas personificadas en Miguel de Mañara, famoso por sus galanteos y posterior reconversión en la fe que fundó la Santa Caridad sevillana y encargó las famosas vanitas al pintor Valdés Leal. Mención especial merece el poema dedicado a Felipe IV, al que antes también nos hemos referido, compuesto por tercetos encadenados con rima consonante. En él compagina impresiones cultas y populares que expresan un estudiado trasfondo sociológico al retratar al personaje. Su originalidad compositiva ha motivado numerosos estudios para su interpretación. Los poemas se publicaron en ediciones de Alma de 1902 y de 1907. Nadie más cortesano ni pulido que nuestro rey Felipe, que Dios guarde, siempre de negro hasta los pies vestido. Es pálida su tez como la tarde, cansado el oro de su pelo undoso y de sus ojos el azul cobarde. Sobre su augusto pecho generoso, ni joyeles perturban ni cadenas el negro terciopelo silencioso. Y, en vez de centro real, sostiene apenas, con desmayo galán, un guante de ante la blanca mano de azuladas vetas. Posteriormente, llegamos al siglo XVIII, con una serie de poemas que se titulan Figulinas, Jardín Neoclásico, Versalles y Fin de siglo. Son poemas inspirados en las corrientes artísticas francesas del siglo XVIII y XIX. Versalles y Figulinas se publicaron en 1902 y Jardín Neoclásico se incorporó en la edición de 1907, mientras que Fin de siglo lo hace en 1910. En este apartado, los poemas responden a diferentes tipos compositivos, con estrofas de versificación variable, muy libre, en la que alternan versos de distintas medidas. En ellos mantiene una cuidada acentuación, que aporta una gran musicalidad y ritmo a la lectura. Figulinas es sin duda uno de los poemas más conocidos. Qué bonita es la princesa, qué traviesa, qué bonita, la princesa pequeñita de los cuadros de Watteau. Yo la miro, yo la admiro, yo la adoro, si suspira, yo suspiro, si ella llora, también lloro, si ella ríe, río yo. Cuando alegre la contemplo, como ahora, me sonríe, y otras veces su mirada en los aires se deslíe, pensativa. Si parece que está viva la princesa de Watteau. Al pasar la vista hiere, elegante, ya de amarla quien la viere. Yo adivino en su semblante que ella goza y quiere, vive y ama, sufre y muere, como yo. En esta versión de 1910 incluyó un museo el apartado de los cantares, que son una serie de poemas populares inspirados en el folclore andaluz y que no hemos incorporado en nuestra sección de Museo Imaginado. Apolo es el segundo capítulo de este Museo Imaginado. Apolo, Teatro Pictórico, es un libro de poemas dedicado a los grandes a los grandes maestros de la pintura. El interés de Manuel Machado por el arte surgió en sus años de estudiante en la Institución Libre de Enseñanza, donde aprendieron de forma teórica y práctica el arte y, más concretamente, la pintura con sus visitas comentadas a los museos. Este proceso formativo fue fundamental para el poeta y así lo reconoce dedicando el libro Apolo, Teatro Pictórico a Francisco Giner, a don Francisco Giner de los Ríos, homenaje de admiración y respeto y afecto el autor. En él también menciona a otras personas, caso de Manuel Cosío, a quien le dedica El caballero de la mano en el pecho. El libro consta de 25 poemas inspirados en pintores de fama universal, que identifica al inicio de cada poema. Estos se ordenan siguiendo el orden cronológico de los periodos artísticos a los que se adscriben, manteniendo la misma organización de etapas culturales que ya presentó el museo. El recorrido poético se inicia en el primer Renacimiento y continúa hasta principios del siglo XX, siguiendo la sucesión de estilos artísticos que podemos ver en las salas de un museo. La relación entre poesía y arte es un hecho conocido en la literatura desde el mundo clásico, en el que la figura retórica de la éfrasis o el arte de recrear la pintura con palabras tuvo una gran aceptación. Su uso se constata durante el Renacimiento y no volvió a retomarse hasta el modernismo, siendo Manuel Machado uno de los mejores representantes.
En la conferencia La génesis de un libro que publicó en La Guerra Literaria en 1913, explica que su libro refleja sentimientos del arte tamizados por el pincel y la pluma, en esa relación entre literatura y el arte que fue tan apreciada entre los poetas de la época. Tiene la ventaja de representar esa transfusión del color a la palabra, tan perseguida por los modernos escritores, esa indelimitación entre dos artes distintas que ha sido, a mi entender, tan saludable a los poetas como peligrosa para los pintores. Estas pinturas a pluma o poesías a pincel se prestan sobremanera a disquisiciones de técnica literaria. En esta misma conferencia también advierte que sus poemas no son solo una mera descripción. Estos poemas no son unas meras descripciones del cuadro original, sino una compleja síntesis del sentir del pintor y de su tiempo, del significado del cuadro en el arte y de las sensaciones que percibe el poeta, con algunas inexactitudes para diferenciarlos de los originales que están en el museo. Apolo fue un libro también muy bien acogido por el público y la crítica, con reseñas en periódicos y revistas de la época, como las columnas en la Semana Literaria, la Revista Literaria o el artículo en el periódico La Mañana de 6 de mayo de 1911, donde el periodista Tomás Borràs firmó una de sus primeras críticas que incluía un comentario del autor e informó además sobre la próxima publicación de cantares, canciones y coplas dedicado a temas andaluces. Para los investigadores actuales, este libro reúne también facetas muy interesantes en la obra de Manuel Machado, por su enfoque simbolista, que le permiten recrear con la palabra lo que admira con la vista. Consideran que la selección de obras que presenta refleja su propio espíritu ecléctico, con el que observa, medita y estudia la obra artística entre las que deambula como si estuviese en las salas de un museo. El poemario se inicia con obras de la escuela italiana y flamenca, las dos corrientes renovadoras del arte que aportan importantes novedades técnicas e iconográficas. Su selección deja constancia de las diferencias en los estilos que caracterizan la producción artística en ambas escuelas. La Anunciación es una obra muy simbólica que refleja el paso del mundo medieval cristiano hacia el renacer de una nueva época. El nexo de unión es la vida espiritual y el monasterio expresado por el poeta con la relación simbólica de luz, color y el tiempo y el espacio. Es la transposición sensorial del color a través de la palabra y del albor y el candor. El cuadro es también el origen que ya preludia el ideal de belleza virginal que adoptará la iconografía religiosa en su expresión formal. La campana blanca de Maitines, al seráfico artista despertado y al ponerse a pintar, tiene a su lado un coro de rosados querubines. Y ellos le enseñan cómo se ilumina la frente y las mejillas ideales de María, los ojos virginales, la mano transparente y ambarina, y el candor le presentan de sus alas para que copie su infantil blancura en las alas del ángel celestial, que, ataviado de perlinas galas, fecunda el seno de la Virgen pura como el rayo de sol por el cristal. Una obra diferente por su expresión estética es el retrato de Doña Juana la Loca, pintado sobre la cara exterior de la puerta de un tríptico, estando en la opuesta su marido, el príncipe Felipe. La pintura muestra las características típicas del primer estilo flamenco, con la rígida y realista figura femenina envuelta en ricos ropajes decorados con emblemas heráldicos que son un símbolo indiscutible de su alta condición social. Es una pintura distinta, diferente en su luz y concepción con la anterior de la escuela italiana. El poeta no duda aquí en transmitir la frágil naturaleza de la reina, una niña en un jardín infantil, que derivará en la trágica demencia de su madurez. Hierática visión de pesadilla, en medio del paisaje está plantada, alto el brial y la color quebrada, la reina Doña Juana de Castilla. Liso el pelo a ambos lados de la frente, bajo el velludo de la doble toca, ausente la palabra de la boca y de los ojos el mirar ausente. Abierto el regio y blasonado manto, como una flor enferma, el débil talle deja ver encerrado en el corpiño, y en la lejanía, mas no tanto que se pierda el más mínimo detalle, hay un paisaje que soñara un niño. Los poemas siguientes se dedican a los pintores Sandro Botticelli y Leonardo da Vinci, dos artistas de universal reconocimiento. Las obras seleccionadas nos hablan de los ideales humanistas de la época. La Primavera de Botticelli es el ideal clásico de la belleza femenina, en la que no faltan los símbolos referidos al despertar a la vida.
La Gioconda de Leonardo da Vinci es el retrato femenino por excelencia, con sus misterios y sugerencias sobre un fondo de paisaje secreto que nos remite a los de la escuela flamenca. El poema, al que incorpora varios interrogantes, alude ya a las enigmáticas interpretaciones que van a caracterizar los estudios artísticos posteriores. Curiosamente, el soneto fue publicado poco tiempo después de que el cuadro fuese robado. Desapareció del Louvre el 2 de febrero de 1911 y no se recuperó hasta 1913. Tiziano es el último pintor de esta etapa. Está representado por dos cuadros, el retrato del emperador Carlos V y Desnudos de mujer. El retrato ecuestre de Carlos V se inspira en los monumentos escultóricos y está concebido con gran simbolismo que refleja el omnímodo poder del emperador y su dominio sobre el viejo y el nuevo mundo, Europa y América, aspectos que también se detallan en el poema. El que en Milán nieló de plata y oro la soberbia armadura, el que ha forjado en Toledo este arnés, quien ha domado el negro potro del desierto moro. El que tiñó de púrpura esta pluma, que al aire en Milberg prepotente flota, esta tierra que pisa y la remota playa de oro y sol de Moctezuma. Todo es de este hombre gris, barba de acero, carnoso labio socarrón y duros ojos de lobo audaz que lanza en mano, recorre su dominio el mundo entero con resonantes pasos y seguros. En este punto lo pintó Tiziano. El cuadro Desnudos de mujer representa a Venus recreándose en la música de 1550. Es un canto a la temática femenina de Tiziano en el que nombra a las numerosas Venus que pintó. El recorrido museístico machadiano avanza hacia el siglo XVII, hacia el nuevo periodo artístico que presenta dos realidades bien diferentes en los estados europeos. Los países se ven inmersos en constantes luchas que reflejan dos corrientes de pensamiento distintas. La protestante, que defiende los valores intelectuales del trabajo, y la ciencia frente a los valores cristianos, que defienden el poder establecido de la aristocracia cortesana. El arte nos muestra ambas corrientes y, por una parte, las composiciones grandilocuentes de temas bíblicos y cortesanos que recrean escenas galantes y sensuales del Veronés o de Rubens, frente a la nueva temática social del estudio y el trabajo que también cultivaron los pintores flamencos en sus realistas escenas populares y profesionales. Los enemigos de la luz, rincones y entrañas, surgen por la vez primera en tremendas y fúlgidas visiones, de atroz verdad y resplandor de hoguera. Luminios ocres, cálidos carmines, ebúrneas y rosadas morbideces, dejaron los dorados camarines para ser sangre, podre y livideces. Fue Rembrandt, cuyo nombre al mundo asombra, artista poderoso e insensato, pincel puñal de palpitante nervio. Fue Rembrandt, vencedor de luz y sombra, y el dolor tuvo su primer retrato y la miseria su pintor soberbio. El siglo XVII tiene también una especial representación en Apolo, con la referencia al siglo de oro. La referencia cultural más significativa es la omnipresente temática religiosa, con su reflejo social que dominó la producción artística de la época. La otra temática dominante fue la del retrato, faceta que alcanzó en el barroco notables cotas de perfección por la representación del realismo formal y por el estudio psicológico de los personajes. Ambos aspectos quedan bien reflejados en la obra poética. Inicia este periodo con Zurbarán, el entierro de un monje, inspirada en las pinturas de la comunidad de Cartujos. Muy interesante es el poema dedicado al caballero de la mano en el pecho, del Greco, que representa la síntesis ideal de la moral individual cristiana como guía única para la convivencia social del siglo XVII. Este desconocido es un cristiano de serio porte y negra vestidura, donde brilla no más la empuñadura de su admirable estoque toledano. Severa faz de palidez de lirio surge de la golilla escarolada por la luz interior iluminada de un macilento y religioso cirio. Aunque solo de Dios temores sabe, porque el vitando hervor no le apasione, del mundano placer perecedero, en un gesto piadoso y noble y grave, la mano abierta sobre el pecho pone como una disciplina el caballero. Velázquez sigue siendo el pintor que retrata a la familia real y a la corte, y sobre él versan dos sonetos sobre dos de sus cuadros, uno dedicado a la infanta Margarita y el otro al bufón llamado Juan de Austria.
Aquí también refleja con realismo la decadencia de una corte arruinada y envilecida que llegó incluso a ridiculizar al nombre de uno de sus más meritorios antecesores. Don Juan de Austria, el bufón, Don Juan Terrible, la socarrana cara jocoseria, bajo el gorro anacrónico y risible, Don Juan de la verdad y la miseria. Hay en sus ojos de amargura un sello y en vano burlan de su mal talante las damas del absurdo guardainfante y el de cuplé archivolta en el cabello. No fue el Lepanto, pese a su alto nombre, pero amigo de un rey de gloria sarto, entre sus timbres de alta preza y uno, que hace de él un amable gentilhombre, prestó al gran Felipe IV en cierta noche de terrible ayuno. La temática religiosa vuelve a estar presente en el poema Escuela Sevillana, posiblemente dedicado al cuadro de Murillo, La familia del pajarito, en el Museo del Prado. En contraste con lo anterior, vuelve de nuevo a los pintores flamencos, Anton van Dyck, de quien toma como referencia el retrato de James Stewart con Un príncipe de la casa de Orange, y a David Teniers con sus multitudinarias escenas populares que reproduce en escenas de costumbres. El recorrido artístico continúa en la Francia del siglo XVIII, en la época de esplendor de los Borbones que impusieron sus gustos cortesanos en el arte y en la literatura europea. Los rígidos temas religiosos del barroco español dejan paso a un periodo más sofisticado en el que gana fuerza la estética del rococó, con sus escenas galantes y multicolores, con importante representación de la naturaleza, aspectos que reflejan el soneto introductorio titulado Fin de siglo. La interconexión entre el arte y la literatura queda patente sobre todo en las obras de Watteau, L'Indifferent y Pierrot. Este último dibuja al personaje con el énfasis repetitivo, muy simbolista, del color blanco que le identifica como integrante de la comedia del arte y al que Machado había dedicado varios poemas como La noche blanca y Copo de nieve en Alma en 1902 y Pierrot y Arlequín en Caprichos en 1905. Pierrot, el blanco personaje es este, que todos conocéis, de blanco viste como la luna, y cual la luna es triste, blanco, más blanco que su blanca veste. La pálida señora de los crímenes y los besos lo ha visto cara a cara, rimar esa canción en que declara la guerra a los tesoros y a los ímenes. Como un niño con una golosina, juega a juegos de amor con Colombina, que es, ya no cabe duda, una traidora. Porque cuando Watteau lo ha retratado, en medio del paisaje recortado, el personaje blanco llora y llora. Un capítulo especial es el que dedica Goya con 3 sonetos dedicados a la reina María Luisa, Carlos IV y los fusilamientos de la Moncloa. Goya fue un pintor muy admirado por Manuel Machado por su capacidad expresiva y por su fuerza. Lo consideró el gran renovador de la pintura que, con su personal estilo, preludia ya las corrientes pictóricas finiseculares como el impresionismo, el plenairismo y el simbolismo. Sus poemas son certeros en los retratos reales y su lujoso lenguaje proyecta la aguda percepción psicológica del artista recogida por el poeta que cumple también con la delicadeza de retratar la triste brutalidad de una guerra. Al contemplar la juventud forzada de este cuerpo flexible y aún ligero, la inclinación garbosa del sombrero y el fuego distinguido en la mirada. Aún es gallarda la postura, aún tiene gentil empaque la real persona de esta arrogante vieja, esta amazona mejor montada de lo que conviene. Y en vano esta cabeza un poco loca pierde el cabello y súmese esta boca y de estos ojos el mirar se empaña. Con su uniforme rojo y negro, ella siempre será la suspirada y bella María Luisa de Borbón de España. Apolo finaliza con 3 sonetos dedicados al París finisecular, al París que conoció y vivió Manuel Machado. La rápida sucesión de corrientes artísticas que revolucionaron el panorama cultural de la época hizo de París la meca mundial del arte en la que confluyeron artistas y escritores que enriquecieron ese horizonte creativo con sus propuestas. Es el tiempo contemporáneo al poeta y lo describe con los sonetos dedicados al reconocido ilustrador gráfico Gavarni y a Manet, uno de los padres del impresionismo.
Finaliza su recorrido con la obra de Sartre, La Carmencita, pintura muy representativa de la efervescente actividad artística de su época parisina y más concretamente el simbolismo dominante que con total rotundidad se plasma en el retrato de esta bailaora española. Carmen Dosset Moreno fue famosa en los escenarios parisinos y de Nueva York en las décadas finales del siglo XIX. En su imagen se asentaron unos caracteres idealizados sobre la mujer española y su cultura que han permanecido vigentes largo tiempo. Su retrato recrea una tendencia icónica que el soneto recoge en su fantástica descripción y que supone a su vez el colofón de esta temática. Esta española yanqui y tan francesa que es toda España para el mundo, tiene un ardor en los ojos que le viene de un corazón de virgen satiresa. Mística y tan carnal, sabe de amores únicos y de espasmos indecibles, y coloran sus labios los terribles rojos de las heridas y las flores. Pasión rugiente duerme en su ancha ojera, y en el seno magnífico que exulta un gran valor y un miedo milenario. Puesta la mano gentil en la cadera, junto de la morena carne oculta, una navaja y un escapulario. Las secciones de Museo y Apolo solo aparecerán publicadas conjuntamente en 1923, en la recopilación de sus obras que realizó la editorial Mundo Latino, en el volumen 2 y se tituló Museo Apolo. En él mantiene la organización cronológica de las etapas culturales y únicamente indicar que la sección de museo no contiene todos los poemas publicados en 1910, mientras que la de Apolo mantiene los 25 sonetos. El tercer grupo al que nos vamos a referir es Ciudades. Son poemas sobre arte e historia y lo integran poesías dedicadas a monumentos y ciudades. Su presencia es menor en número que en los casos de Museo y Apolo y lo reúne para su publicación en el libro Horas de Oro de 1938. En el apartado de ayer presenta una selección de poemas conocidos de Museo y Apolo e incluyó dos nuevos titulados, La litera de Carlos V y Las lanzas de Velázquez. La sección Ciudades de España la forman poemas dedicados a las ciudades de Salamanca, La Granja, San Sebastián, Santander, junto con otros de temática más general dedicados a las regiones de Galicia y Andalucía, y completan esta sección varios poemas procedentes de Cantares y la Fiesta Nacional. El soneto dedicado a La Granja, fechado en 1929, fue un encargo del editor Abelardo de Carlos para representar a Segovia en el Libro de Oro hispanoamericano de la Exposición Iberoamericana de Sevilla. ¿Quién sentó aquí las gracias, cuya mano halagó el lomo hirsuto de la sierra y puso entre las cotas de la guerra la paz de este Versalles castellano? Lises de Francia, dedicadas lises. Aquí sabemos de ojorosos lirios. ¿Qué hacéis sobre este campo de martirios en la cerada gama de los grises? Corren las fuentes, habla el agua. Ahora el aire finge una rosada aurora. Cendal de espuma de irisada franja, el ceño borra a la montaña dura. Y el alma siente en toda su hermosura el milagro exquisito de la granja. Manuel Machado escribió otros poemas con títulos de ciudades como Florencia, Madrid canta, Grecia o Roma amor, en los que menciona la ciudad pero no su contenido, no se inspira en su carácter urbano. Otros poemas dedicados a ciudades fueron Granada por Rusiñol, publicado en Dedicatorias en 1922, Santiago de Compostela, publicado en Fénix en 1935, Burgos, publicado en Cadencia de Cadencias en 1943 y Sevilla, reedición de Ars Moriendi de 1922. Nos hemos referido a un aspecto concreto de la obra lírica de Manuel Machado y en este caso, como en buena parte de su producción, el tipo de estrofa dominante es la del soneto. Este tipo de composición fue muy alabado por el poeta porque la consideraba una estructura perfecta por su facilidad para adaptar su intencionalidad expresiva y porque requiere menos esfuerzo y permite condensar un tema como una coraza infranqueable o copa perfectamente labrada para estructurar el contenido. El soneto apareció en Italia en el Renacimiento, tuvo una gran notoriedad en la España del siglo de oro, pero fue olvidado en la época neoclásica y romántica. Los poetas modernistas lo recuperaron, pero no solo en su fórmula clásica, sino que también introdujeron variaciones en su métrica y rima, dotándole de una mayor libertad expresiva en sus estrofas. Conviven los versos endecasílabos con los alejandrinos o con versos menores junto a un ritmo cambiante de la rima.
Novedades compositivas en las que trabajó desde muy joven y que, como recordó en sus conferencias y libros, fueron las protagonistas de una curiosa anécdota con don Eduardo Benot, polifacético estudioso de la métrica castellana y profesor en la ILE, que recoge también en este artículo de 1944. Toda una tarde entera me tuvo el maestro Eduardo Benot rechazando, indignado, un soneto porque estaba escrito en versos alejandrinos, hasta que hube de decirle que en una retórica novísima se incluían ya estas clases de composiciones con el nombre de sonites. Ah, pues entonces está muy bien. Y cuenta que era un gran revolucionario, el cual, como todos los revolucionarios, no concebía que se hicieran revoluciones después de la suya ni en la retórica. Los poemas de su Museo Imaginado cumplen con su ideario poético que defiende la libertad en el uso de las formas retóricas consolidadas. Así, la composición lírica se puede adecuar a las necesidades del poeta, evitando caer en las repeticiones facilonas y exageradas, porque, según su opinión, las reglas se hacen sobre la poesía y no la poesía sobre las reglas. Manuel Machado tuvo una gran facilidad para escribir sonetos, y al igual que su admirado Lope de Vega, recibía con frecuencia sugerencias y encargos para su creación, y de ello nos ha dejado constancia en bastantes ejemplos. Hemos elegido para nuestra despedida el titulado Alfa y Omega, que por su cadencia y musicalidad recuerda el famoso soneto a Violante que Lope de Vega incluyó en su obra de teatro La Niña de Plata, obra teatral adaptada por los hermanos Machado. Cabe la vida entera en un soneto, empezando con lánguido descuido, y apenas iniciado ha transcurrido la infancia, imagen del primer cuarteto. Llega la juventud con el secreto de la vida, que pasa inadvertido, y que se va también, que ya se ha ido, antes de entrar en el primer terceto. Maduros, a mirar ayer tornamos añorantes, y ansiosos a mañana, y así el primer terceto malgastamos. Y cuando en el terceto último entramos, es para ver con experiencia vana que se acaba el soneto y que nos vamos. Muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús. Sí. Bueno, pues muchas gracias, María Jesús Belén, que ya me confundo, por la magnífica exposición que nos has hecho, además de aspectos desconocidos o muy poco conocidos, ¿no? Como es todo este poemario que refleja aspectos históricos y poéticos de tu famoso... Pensado expresamente para ello. Exactamente. Es un poemario inspirado expresamente en pintores, en textos literarios, en leyendas, y creo que sí que ha quedado bastante bien reflejado, sobre todo en la primera parte del museo. Él recupera esas formas líricas precedentes cada vez que se refiere a algunos de esos aspectos históricos. Pues nada, nuestra enhorabuena más sincera. Gracias. Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por su asistencia, por su presencia aquí. Les emplazamos para el próximo jueves, día 13, a la conferencia de don Alfonso Guerra. Y por lo demás, buenas tardes. Gracias.